Hoy nos acompaña el doctor Jesús Escobar. Es asesor científico en el manejo y aplicación de tecnología de terapia, tanto física como de rehabilitación. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenos días, yo soy el doctor Escobar, médico reumatólogo y el asesor científico del Centro de Terapia Física y Rehabilitación Fisiodón, ubicado en la calle César Nicolás Penson, Gascue. Quiero darle las gracias a las conductoras del programa Tendencia de hoy por la invitación para hablar sobre este tema que es muy frecuente en consultas, sobre todo en las mujeres en nuestro país, que es la fibromialgia. La fibromialgia antiguamente fue nombrada como reumatismo de partes blandas, otros la nombraron como fibrosis, otros le decían reumatismo psicógeno. Sin embargo, ya en 1992 la Organización Mundial de la Salud la nombró como fibromialgia reumática, o sea, como una enfermedad. Ella puede aparecer sola, o sea, primaria o secundaria a otras enfermedades, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, una artropatía metabólica, una polimialgia reumática, etc. Sí, doctor, para todas esas personas que nos están escuchando, me gustaría saber qué es la fibromialgia. Contestando tu pregunta, Raquel, la fibromialgia no es más que un dolor musculoesquelético de más de 3 meses de evolución en los 4 cuadrantes del cuerpo, que cursa con dolor, que es el síntoma capital, y una triada de cansancio, fatiga y depresión, entre otros síntomas. Sí, doctor, me gustaría saber cuáles son los síntomas que presenta un paciente con fibromialgia. Contestando tu pregunta, Isaili, la fibromialgia cursa, como bien había dicho anteriormente, con dolor como síntoma capital, cansancio, depresión, fatiga, colon irritable, cefalea, o sea que afecta a todos los sistemas del organismo como tal. Muchos pacientes se quejan, por ejemplo, de disminución de la concentración, de la memoria, de disfunción temporomandibular. Por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad, que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que cursa con dolor que tienen que haber 18 puntos en gatillo, 11 positivos bilaterales para poder decirle a un paciente que tiene como tal una fibromialgia. Me gustaría saber, doctor, ¿hay casos de fibromialgia en niños? Sí, Anairi, contestando tu pregunta, sí existen casos de fibromialgia en niños, lo he tenido y según la literatura también a partir de los 12 años, en la etapa de la adolescencia, aunque normalmente es más frecuente ya en el adulto joven y aumenta la incidencia de diagnóstico, sobre todo a partir de los 35 años, sobre todo en las mujeres, cuando comienza el declinar de la función ovárica estrogénica, donde hay una disminución de estrógeno y entonces al no ver estrógeno, que es la hormona protectora de la mujer, comienza a segregarse una serie de hormonas que son dañinas, que aumentan el umbral doloroso, la depresión, la fatiga, el estrés, y se va convirtiendo en un ciclo de retroalimentación que aumenta el dolor musculoesquelético generalizado. Doctor, ¿esto tiene que ver con el sistema inmunológico? Sí, Raquel, contestando tu pregunta, y creo que es la pregunta más importante de las que me han hecho realmente. ¿Por qué? Porque hay muchas hipótesis acerca del mecanismo de producción de una fibromialgia, pero el sistema inmunológico es el más importante, el que lo rige todo. ¿Por qué? Porque ese es el que nos da nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Si no actuamos sobre el sistema inmunológico, por supuesto, la recuperación del paciente en la fibromialgia, que cursa con dolor neuropático, no va a ser satisfactoria. O sea que lo fundamental y el pilar de oro es actuar sobre el sistema inmunológico. Me gustaría saber también, doctor, ¿cuál sería el tratamiento en un paciente con fibromialgia? Sí, Saile, contestando tu pregunta, realmente hoy en día hay muchos tratamientos, sobre todo analgésico, antidepresivo, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Qué pasa? Yo soy de las personas que utilizo mucho los suplementos naturales, el ejercicio como pilar fundamental, sobre todo ejercicios aeróbicos, natación, en el paciente con fibromialgia, y lo más importante es la terapia física. Nosotros tenemos aquí en nuestro centro
equipos que vienen con programas de fibromialgia, equipos de Fisiomec alemanes únicos en el país con un programa de fibromialgia, dentro de ellos las oscilaciones profundas, cama magnética, electrodiagnóstico donde se bloquean esos puntos en gatillos dolorosos, electroterapia, frío, calor, masaje terapéutico. O sea que hay un protocolo de tratamiento para la fibromialgia que realmente nos ha dado muy buenos resultados hasta el momento. Doctor, ¿es lo mismo fibromialgia que reumatismo? Sí, Anaíri, contestando tu pregunta, no es lo mismo fibromialgia que reumatismo. ¿Por qué? Porque la fibromialgia cursa con un dolor neuromuscular. Sin embargo, el reumatismo afecta las articulaciones, no siendo así en la fibromialgia. La fibromialgia, ya como había explicado anteriormente, hay puntos en gatillos que se presionan a una presión de 4 kilos y el paciente grita. Son puntos específicos, por ejemplo, debajo del occipucio, a nivel de trapecio, supraespinoso, a nivel de la segunda costilla, epicóndilo, a nivel de la rodilla, de los trocánter. O sea, que el paciente tiene exacerbados esos puntos en gatillos como tal. Sin embargo, en el reumatismo hay artritis de las articulaciones específicamente. Esa es la diferencia. Doctor Escobar, muchas gracias por estar con nosotros en Tendencia de hoy y darnos a conocer un tema tan importante como es la fibromialgia. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dar mis agradecimientos por la invitación a Tendencia de hoy. Creo que ha sido un tema muy fructífero para todo aquel que presente ese tipo de dolor o que tenga duda o síntomas de la enfermedad como tal. Y se pueda instruir, o en caso que tenga alguna duda o demás, nos pueden ubicar para cualquier tipo de información aquí en Fisiodón al 809-373-1724. Ha sido un placer y muchas gracias de todo corazón. Que en tu casa siempre haya un buen rollo. Y con papel higiénico Encanto siempre lo tendrás. Papel higiénico Encanto. Por su precio, variedad y durabilidad, ¡qué buen rollo! Hoy nos acompaña el doctor Mario Martínez para darnos a conocer sobre la medicina integrativa y regenerativa. Adelante, doctor, le escuchamos. Bueno, muchas gracias a Tendencia de hoy por esta invitación. Mi nombre es el doctor Mario Martínez López, especialista en medicina integrativa y regenerativa. Doctor, me gustaría saber cómo surge la medicina regenerativa e integrativa. La medicina integrativa, bueno, empecemos primero por la integrativa. Es una tendencia que surge en el mundo, porque en muchos países del mundo existe esta especialidad. Digamos que es una fusión de la medicina tradicional o convencional y la medicina alternativa, siempre tratando de buscar de los espacios que deja muchas veces la medicina convencional o tradicional o alopática, todos esos nombres son sinónimos, para buscar siempre un mejor resultado en los pacientes. Sabemos todos que la medicina convencional pues, utiliza muchos químicos, muchos fármacos, que muchas veces tienen una cantidad de efectos secundarios impresionantes, y en algunos casos como las enfermedades, como el cáncer, que es una enfermedad crónica degenerativa, puede llegar inclusive a causarle al paciente más daño que la misma enfermedad. Entonces esta medicina entra, en Europa le dicen medicina complementaria, a complementar muchas veces para paliar los efectos negativos de esa medicina y ayudar en la calidad de vida de los pacientes. Y quien no tiene nada, que quiere tener una calidad de vida, porque el envejecimiento de per se ya te va llevando a un deterioro de las capacidades físicas y mentales del ser humano, pues utilizando esta medicina integrativa, que es muy preventiva, yo diría que es más preventiva que otra cosa,
pues obviamente uno va a ir disminuyendo la aparición paulatina de las enfermedades que vienen con el envejecimiento. Bueno, dentro de la medicina integrativa me gustaría resaltar aquí algunas partes de ella para poder tener un mejor resultado dentro de ella. Nosotros dentro de la medicina integrativa hacemos terapias de desintoxicación. Las terapias de desintoxicación son para mejorar la calidad del paciente, de vida del paciente, y preparar al paciente mayormente para los distintos procedimientos que vienen después, como son la parte de oxigenoterapia, ozonoterapia, medicina regenerativa y revitalización de los órganos. Para llegar ahí a eso es necesario siempre en el organismo, digamos que limpiar los filtros que tenemos en el organismo. Cuando hablo de filtros me refiero al hígado, al riñón, a los pulmones, todos esos órganos que tienen un rol muy importante, y si nosotros no tenemos esos filtros bien limpios, que normalmente por los estilos de vida que nos están imponiendo se van cargando de toxinas, y eso hay que eliminarlo o suavizarlo, porque con el tiempo te crea un mal funcionamiento, te crea una disfunción o un desequilibrio biológico y el paciente se enferma. Entonces eso es algo que yo quería resaltar, la parte de la terapia de desintoxicación, que cuando hablamos de eso nos referimos a la quelación, nos referimos también a la desintoxicación iónica y la colonterapia. Hay varios tipos de terapia de desintoxicación, la ozonoterapia, que pueden ayudar muchísimo con eso. Específicamente hablando de la quelación, digamos que no es más que introducir a través de una infusión un principio activo con una carga negativa, que al ponerse en contacto con los iones de metales pesados o otros tipos de sustancias tóxicas en la sangre, los va a captar y los va a eliminar el paciente por el riñón. No tiene muy pocas contraindicaciones, prácticamente la contraindicación que tiene cuando el paciente está en insuficiencia renal descompensado. Las demás contraindicaciones son muy escasas. Cuando hay insuficiencia de la glándula paratiroides, porque se lleva también un poco del calcio, son muy limitadas las contraindicaciones que tiene, y sí puede ayudar muchísimo en preparar al paciente para un posterior tratamiento y los beneficios que trae los tratamientos posteriores. Me gustaría, doctor, que nos hablara cuál es la importancia de las células madres en este proceso. El tema de las células madres es un tema bastante amplio, de mucha vigencia hoy en día. Habría que primeramente dividirlo para que se entienda qué es lo que son las células madres. Existen las células madres autólogas, que son las que se sacan del mismo paciente, cuando el paciente tiene la capacidad de donar sus células para que le sirvan a él mismo. Y existen las células madres halogénicas, que no son del paciente, que pueden provenir de bancos de tejido humano o de otros seres vivos, como el caso del ovejo, por ejemplo, ponerle un ejemplo. El impacto que ha tenido en la medicina regenerativa en la salud ha sido muy bueno, muy bueno. Nosotros particularmente lo utilizamos mucho aquí, sobre todo en la parte de lo que es osteomía articular, o sea, enfermedades del músculo esquelética, lesiones, deterioro, artritis, artrosis, en todo ese tipo de patologías, con muy buenos resultados. Y se utilizan de diferentes formas, o sea, dependiendo siempre, todos estos tratamientos siempre son muy personalizados. El error de esto está en tratar de que para todo el mundo poner lo mismo. Son muy personales. Hay pacientes que por la edad que tienen, el cuidado que tienen, el plasma mismo de él puede funcionar como medicina regenerativa perfectamente en muchas lesiones musculoesqueléticas. Hay otros que no, que por el deterioro que tienen no es idóneo. O sea que estos tratamientos son muy personalizados, y actualmente se está utilizando mucho lo que son los exosomas de banco de tejido, que eso proviene de lo que es sangre de cordón umbilical, líquido amniótico y placenta. Eso tiene un poder regenerativo muy bueno, no solo a nivel osteomía articular, también en enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas degenerativas y en el envejecimiento de per se. Sí, doctor, me encantaría saber para qué sirve la medicina regenerativa.
La medicina regenerativa sirve para todo. Sirve para, como le dije anteriormente, para las enfermedades o lesiones del aparato musculoesquelético, fundamentalmente se utiliza mucho ahí, pero también se está utilizando mucho en el envejecimiento o las enfermedades que vienen con el envejecimiento, en las enfermedades crónicas degenerativas, voy a mencionar algunos, como por ejemplo en la diabetes, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes también, para reparar fallas que hay en el proceso inmunológico del paciente, también se utilizan también ahí. O sea que la utilidad de la medicina regenerativa es muy amplia, lo que sí recomiendo siempre que debe ser muy personalizada. Algo importante que se me quedaba hablar, que lo mencioné por arriba, pero no profundicé, es la parte de ingeniería de tejidos. Eso ha avanzado muchísimo porque se están haciendo tejidos, se están haciendo órganos, se está utilizando muchísimo los bancos de tejido, que eso lleva un proceso atrás de ingeniería muy importante, y de ahí los exosomas, eso que se están utilizando muchísimo en diferentes tipos de patologías. Eso se multiplican, se liofilizan y nos llegan a nosotros aquí para utilizarlo determinando el tipo de paciente, la patología que tiene, el problema que tiene, para utilizarlo con mayores beneficios para el paciente. Pero se está utilizando muchísimo, sobre todo la parte de los exosomas, que provienen de lo que es sangre de cordón umbilical, líquido amniótico, placenta, sobre todo sobre eso. Hay varios laboratorios en el mundo, en Estados Unidos, en Corea, en México, que están muy de lleno para eso. O sea, se dedican prácticamente a eso y nosotros estamos en contacto con muchos de esos laboratorios para mejorar siempre la calidad de vida del paciente y los resultados son fantásticos. A la verdad que este tratamiento es muy importante y más que hay muchas personas que quizás desconocían que en nuestro país había un centro que le pudiera colaborar con su problema. Entonces ya saben, el Centro OxySalud es donde podemos encontrar solución. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Mario Martínez. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden aquí en el Centro Médico OxySalud de esta área aquí de Naco, en la calle Roberto Pastoriza, número 59, esquina Luis Alberti. También estamos en Punta Cana, en el Village. Allí también estamos los fines de semana para los pacientes que sean de esa área cercana por allá. Conoce nuestra línea completa de productos Angels, diseñado especialmente para el cuidado de tus angelitos. Y después de tener un momento tan agradable en el día de hoy, en un lugar tan acogedor, donde se siente la frescura y la brisa, lamentablemente tenemos que decir bye bye. Pero eso sí, que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Tendencia de Hoy RD y nuestro canal de YouTube como Tendencia de Hoy. Así que hasta la próxima entrega el otro sábado. Bye bye.